¿Qué tan rápido puede cambiar una relación? En esta historia real, un instante de deseo llevó a una traición y un amanecer lleno de un profundo pesar masculino. Él pensó que estaba siguiendo sus impulsos, pero pronto descubrió el inmenso error que había cometido. ¿Estás listo para presenciar este drama de amor y traición desde su punto de vista? Quédate hasta el final y suscríbete si te interesan las historias de relaciones al límite contadas por hombres. La noche era una criatura viva, un pulso eléctrico de neón, risas y secretos susurrados en la penumbra de una azotea sobre la ciudad. En medio de ese torbellino, Andrés sintió una atracción innegable hacia Ana. Era una fuerza magnética, una corriente peligrosa que desdibujaba las líneas de la lealtad y la amistad, borrando el rostro de Sofía de su mente. Sabía que estaba mal, que cada mirada compartida era una pequeña traición, pero la tentación era una canción de sirena demasiado fuerte como para resistirse. Y en un instante de abandono temerario, en un momento que duraría una eternidad, tomó una decisión que lo haría añicos todo. El mundo pareció desvanecerse mientras se encontraban enredados en un abrazo robado. La emoción de lo prohibido, quemándole la piel, ahogando la voz de la razón y el recuerdo del amor inquebrantable de Sofía. En ese momento, se perdió en un torbellino de deseo, ciego a las consecuencias que le esperaban. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron las cortinas como cuchillas de luz, Andrés despertó sobresaltado. Los acontecimientos de la noche cayeron sobre él como una avalancha, y el peso de su traición se instaló en su pecho como una losa de plomo. La euforia se había desvanecido, reemplazada por una culpa corrosiva y una escalofriante comprensión de lo que había hecho. El rostro de Sofía apareció ante sus ojos, su sonrisa brillante ahora un recordatorio fantasmal del amor que había desechado con una indiferencia cruel. Imaginó su dolor, su confusión y el impacto devastador que sus acciones tendrían en ella. La culpa se volvió insoportable, aplastándolo bajo su inmenso peso. Sabía que tenía que enfrentarla, confesar su traición y suplicar su perdón. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. La idea de causarle ese dolor era una agonía, y temía el momento en que tendría que ver cómo la luz de sus ojos se apagaba por su culpa. Se sentía patético, egoísta y completamente perdido. Con manos temblorosas, Andrés cogió su teléfono. Sus dedos flotaron sobre el nombre de Sofía. Cada segundo una tortura. Cada tono de la llamada era un martillazo en su pecho, una cuenta atrás para la confrontación inevitable. Se preparó para la tormenta de emociones que estaba a punto de desatar, una tormenta que él mismo había creado. Sofía contestó. Su voz era una melodía suave y gentil que atravesó el corazón culpable de Andrés como un puñal. Él balbuceó, luchando por encontrar las palabras para confesar sus pecados, pero el peso de su traición era demasiado pesado para soportarlo. Se atragantó con sus propias palabras, incapaz de pronunciar una sola frase coherente. El silencio se alargó, denso y sofocante. Las amables preguntas de Sofía se encontraron con los sollozos ahogados de Andrés. La verdad no dicha suspendida en el aire como una nube de tormenta. El peso de sus actos lo aplastaba, haciendo imposible pronunciar las palabras que harían añicos su mundo. Finalmente, a través de una neblina de lágrimas, Andrés lo confesó todo. Las palabras salieron a borbotones, crudas y dolorosas. Cada sílaba un golpe de martillo en el corazón desprevenido de Sofía. La verdad quedó suspendida en el aire, una nube venenosa que amenazaba con asfixiarlos a ambos. Siguió un largo y agónico silencio,
roto únicamente por los sollozos suaves e incrédulos de Sofía al otro lado de la línea. Ese sonido fue como un cuchillo retorciéndose en el corazón de Andrés. Cada lágrima un testimonio del dolor que había infligido. Había hecho añicos su confianza y el peso de su traición era insoportable. La llamada terminó, dejando a Andrés a la deriva en un mar de culpa y arrepentimiento. La conexión se había cortado, y con ella el vínculo que una vez los había mantenido unidos. Lo había destruido todo con sus actos impulsivos, y ahora le tocaba enfrentarse a las consecuencias. Solo. Repasaba la noche en su mente, cada momento un doloroso recordatorio de su traición. La risa, las miradas robadas, el abrazo prohibido, todo ello manchado ahora de culpa y arrepentimiento. No podía creer que hubiera sido tan ciego, tan egoísta, tan rematadamente estúpido. El peso de sus actos lo oprimía, asfixiándolo de culpa y vergüenza. Sabía que el perdón era una posibilidad remota, que no tenía derecho a pedirlo, pero no podía soportar la idea de perder a Sofía para siempre, de no volver a ver su sonrisa. Se aferró a un hilo de esperanza, rezando por un milagro. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre Andrés y Sofía permaneció intacto. Intentó ponerse en contacto, disculparse, explicarse, pero sus llamadas no obtenían respuesta. Sus mensajes quedaban sin leer. La puerta de su corazón estaba firmemente cerrada, y él no sabía cómo abrirla. Veía a Ana de vez en cuando, pero la chispa que se había encendido entre ellos se había apagado. La emoción de lo prohibido había dado paso a silencios incómodos y conversaciones forzadas. Se dio cuenta de que su conexión se había construido sobre cimientos de engaño y estaba destinada a desmoronarse. Intentó seguir adelante, olvidar a Sofía y empezar de nuevo, pero su recuerdo lo perseguía. Su risa resonaba en sus oídos, su sonrisa aparecía ante sus ojos. Su amor era un recordatorio constante de lo que había perdido. Estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento, incapaz de escapar de las consecuencias de sus actos. Un día la vio a lo lejos. Parecía indiferente, más fuerte, más radiante de lo que recordaba. Estaba con otra persona, riendo y sonriendo, y él se dio cuenta de que ella había seguido adelante. La visión fue agridulce, una mezcla de dolor y alivio. Supo que había perdido su oportunidad, que nunca podría recuperarla, pero también supo que ella merecía la felicidad, y se alegró de ver que la había encontrado. Había aprendido una valiosa lección, un doloroso recordatorio de las consecuencias de las decisiones impulsivas. A partir de ese día, cargó con el peso de sus actos, pero ya no como una carga que lo aplastara, sino como un recordatorio. Aprendió a perdonarse a sí mismo, a aceptar sus errores y a avanzar con un nuevo sentido de la sabiduría y la madurez. Dedicó su vida a enmendar sus errores, a ayudar a otros a evitar los que él había cometido. Se convirtió en consejero, guiando a jóvenes a través de las complejidades de las relaciones y los peligros de las decisiones impulsivas. Encontró un propósito en su dolor, convirtiendo su arrepentimiento en una fuente de fortaleza. Nunca olvidó a Sofía, pero aprendió a atesorar su recuerdo sin la carga de la culpa. Recordaba su bondad, su risa, su amor inquebrantable, y estaba agradecido por el tiempo que habían compartido. Aceptó que sus caminos se habían separado, pero nunca dejó de desearle lo mejor. Y así Andrés vivió su vida con propósito e intención, guiado por las lecciones que había aprendido de sus errores del pasado. Se convirtió en un hombre mejor, un hombre más sabio, un hombre que entendía el peso de sus actos y la importancia de tomar decisiones conscientes. Su historia sirve como recordatorio de que cada decisión tiene consecuencias, de que la impulsividad puede llevar a la desolación y de que el verdadero crecimiento proviene de aprender de nuestros errores
y de esforzarnos por convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¡Uf! ¡Qué historia tan intensa! ¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión amorosa tan rápido? Deja tu comentario si tienes alguna experiencia o reflexión sobre la traición y el arrepentimiento desde una perspectiva masculina. Si esta historia te impactó, regálame un like para que llegue a más personas. Y si quieres más dramas pasionales y romances inestables contados por hombres, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo torbellino de emociones. Nos vemos en la próxima historia.